nuevo, chicos. En esta ocasión vamos a hablar de los ecosistemas, más en específico de los elementos de los ecosistemas. Lo vamos a dividir en dos partes, por lo que esta sería la primera parte. ¡Comenzamos! Bien, chicos, en esta ocasión vamos a hablar de los elementos de los ecosistemas, que estoy segura que ustedes conocen al menos dos de ellos. Tenemos los factores bióticos, los factores abióticos y el intercambio de materia y energía, de lo que vamos a hablar la próxima semana. Los factores bióticos y abióticos son algo que ya vieron en la primaria, pero pues solamente para recordar les voy a decir en qué consisten. Para que sea más fácil recordarlos, es factores bióticos, proviene de bios, bio, que significa vida, por eso es biología, bióticos, o sea, los organismos vivos. Mientras que abióticos significa sin vida, a significa sin, o sea, abióticos, sin vida. Son todos aquellos factores o factores físicos que no van a tener vida, pero son parte importante de nuestro ecosistema. Aquí, the main thing, o sea, lo más importante es que ustedes comprendan cómo estos factores abióticos son importantes en el ecosistema, o sea, que los seres vivos van a depender de estos factores para que se pueda realizar todo el intercambio de energía dentro del ecosistema. Vamos a comenzar. ¿Qué son los factores físicos? Entonces, sabemos que son todas aquellas características físicas que va a tener un ecosistema y no están vivos o no tienen nada que ver con la vida. Por ejemplo, tenemos presencia de agua, o sea, vamos a tener lugares en donde vamos a encontrar agua. Puede ser un lago, puede ser una laguna, puede ser el mar, puede ser un cenote, puede ser un charco, etcétera. Sí, inclusive eso, un charco. Eso va a dar o va a permitir que exista vida, o sea, microorganismos que van a estar dentro de él. Efectivamente. También la cantidad de agua va a ser parte importante, si llueve mucho, si llueve poco, si nunca llueve, etcétera, etcétera. Otro factor físico es la temperatura. Entonces, ¿cómo puede afectar la temperatura? Ustedes se pueden imaginar a un oso polar viviendo en las playas del Caribe, pero ¿por qué no? Efectivamente. Su cuerpo está adaptado a temperaturas extremadamente frías. Ellos no tienen frío estando en el Polo Norte. ¿Por qué? Porque tienen suficientes capas de grasa en su piel, obviamente, debajo de la piel, y tienen su pelaje que es precioso y perfecto para vivir y sobrevivir en temperaturas muy, muy frías. Entonces, si nosotros lo traemos aquí donde estamos en el Caribe, estamos en el calor rico y sabroso, ¿qué es lo que le va a pasar a este pobre oso? Pues efectivamente va a morir deshidratado, no va a poder sobrevivir. Ese tipo de adaptaciones son específicas y van a ocurrir dentro de cada ecosistema. Es como que tú intentes ir ahí donde está el oso y no llevar nada para taparte. Obviamente vas a morir congelado. Exacto. Bien, luego tenemos también la cantidad y disponibilidad de nutrientes, o sea, pues qué es lo que vamos a comer, de qué se van a alimentar estos seres vivos. ¿Y de qué va a depender todo esto? Va a depender de varias cosas. Por ejemplo, el tipo de suelo. O sea, el tipo de suelo va a definir qué es lo que yo voy a comer. Sí. ¿Por qué? Porque si estamos en un suelo que permite que crezcan diferentes tipos de plantas, estamos hablando de un suelo que es húmedo, que podemos encontrar agua a lo mejor muy cerca de donde estamos, no necesitamos tener raíces tan grandes, entonces vamos a permitir el crecimiento de cierto tipo de plantas, de estas plantas que a lo mejor requieren mucha agua, pero pues está bien porque llueve mucho, el suelo absorbe y tiene suficiente, o los tipos de nutrientes inclusive. ¿Tú crees que puedes sembrar algo en cualquier lado? Y no es así.
A veces no sale y tú dices, ¿por qué? Porque el suelo no está lo suficientemente nutrido, no es una tierra que sirva para poder sembrar. No todas las tierras sirven para sembrar todo aquello que tú quieres. A lo mejor la tierra que tienes ahí en tu casa puede ser buena, en el patio tal vez, pero si tú quieres llegar a sembrar algo diferente, no sé, que tenga necesidades específicas, tal vez no vaya a funcionar, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante verificar, ¿no? Y esto va a depender de esto, del suelo, del tipo de suelo con el que tú cuentes. Otra cosa es la fuente primaria. ¿Qué es la fuente primaria o a qué se refiere la fuente primaria? Es de la manera en la que estos productores van a producir, de dónde vamos a obtener la energía. A eso se refiere con fuente primaria. Es la fuente primaria de energía. ¿De dónde obtiene la energía el ecosistema? Recordemos una ley muy importante que dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Que se les quede bien grabado porque lo van a ver en física, lo van a ver en química y lo vemos ahora en biología. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir, bueno, voy a crear energía aquí, ¡pum! No, la energía no se inventa ni se crea, la energía existe. Nosotros simplemente la transformamos. Entonces, ¿cuál es la fuente primaria de energía de los ecosistemas? La luz solar, efectivamente. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de pararnos frente al sol como paneles solares, ¡pum!, y llenarnos de energía y de nutrirnos. Nosotros somos seres heterótrofos, es decir, nosotros necesitamos consumir otros animales o plantas para poder tener esa energía. Pero ellos, ¿de dónde obtuvieron la energía? Vamos a empezar con los primeros, que son los productores, y ellos van a obtener la energía del sol. De la misma manera, va a depender, esta luz solar va a depender o va a ser parte de saber cómo se va a llevar a cabo el ecosistema o cómo puede afectar la luz solar en un ecosistema. No vamos a encontrar los mismos animales. Vamos a hablar de un ejemplo que son los cenotes. Dos tipos de cenotes, un cenote abierto y un cenote cerrado, o sea, en una cueva, en donde la luz es mínima. Y estamos hablando de un cenote abierto donde la luz solar es al máximo. No vamos a encontrar los mismos animales que podemos encontrar, pájaros y toda clase de bichos y cosas bellas y muchas plantas en este cenote abierto, a diferencia del cenote que es completamente cerrado y no tenemos pues gran cantidad de luz. Es más fácil que encontremos a lo mejor uno que otro murciélago y mucho musgo, etcétera, etcétera, que están muy resbalosos, ¿verdad? Por la humedad, la cantidad de humedad, y como casi no hay sol para secarlo, entonces queda ahí y es muy diferente. Entonces, a pesar de que estamos en el mismo lugar, son dos ecosistemas muy parecidos. Estamos hablando de que los dos son cenotes, pero aún así vamos a encontrar diferente tipo de vida, diferentes especies. ¿Por qué? Porque tiene características ligeramente diferentes en una que otra cosa. En este caso, la cantidad de luz. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos factores van a hacer que nuestro ecosistema sea diferente. Por eso tenemos diferentes clases de animales aquí nosotros que en otras partes del mundo, ¿sí? Espero que les haya quedado esta parte y ahora seguimos a la siguiente. Bien, vamos a hablar ahora de estos factores biológicos o factores bióticos, que los vamos a poder comprender de una manera más fácil hablándolo como una cadena trófica, o sea, el pequeño que se come y así sucesivamente. Entonces, ¿quiénes están primero dentro de mi cadena trófica? Los que estábamos diciendo anteriormente, que son las plantas, o sea, los productores. Los productores son, por definición, organismos autótrofos, es decir, todos aquellos que transforman materia inorgánica en nutrientes que incorporan a su cuerpo, como las plantas y las algas. Exactamente, las algas son como las plantas dentro del mar, pero no son plantas, ¿de acuerdo? Entonces,
Los productores son los encargados de transformar esta energía que van a obtener del sol, transformarla en energía química, que luego un organismo, como por ejemplo, no sé, imagínense que está ahí una plantita, el pasto, que realiza su fotosíntesis. La fotosíntesis se lleva a cabo durante la noche. Durante el día la planta está ahí esperando que llegue toda la energía, la absorbe y durante la noche realizan la fotosíntesis. Y al día siguiente viene una vaca y se la come. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta energía que la planta transformó de solar a química es la energía que la vaca se va a comer y la va a utilizar para sus necesidades, obviamente. Esta energía se va a ir dividiendo, que lo vamos a ver mañana. No puedo evitar hablar de eso, pero sí, lo vamos a hablar, no mañana, la próxima semana. Entonces, luego va a venir otro y se va a comer a la vaca. O sea, normalmente nosotros que tomamos su leche, comemos quesos, comemos carne, todo esto se va separando la energía y nosotros nos vamos a ir alimentando de ello. Por lo que nosotros somos heterótrofos y somos consumidores. Los consumidores, los organismos heterótrofos de un ecosistema son aquellos que se alimentan de otros seres vivos. Entonces vamos a depender de todos estos organismos que están alrededor de nosotros. Los vamos a dividir en dos: consumidores primarios y consumidores secundarios. Los consumidores primarios son todos los herbívoros de los ecosistemas, lo que significa que se alimentan de los productores directamente. A ver, menciónenme 5 herbívoros. Excelente. Luego tenemos los consumidores secundarios. Son los organismos carnívoros de un ecosistema, o sea, los que obtienen sus nutrientes a partir de otros consumidores. Menciónenme 3. Efectivamente, sabemos que estos consumidores secundarios van a alimentarse de otros animales. Entonces, estamos hablando de leones, de nosotros, que podemos ser, pues somos omnívoros, ¿no? Nosotros, además de comer, no somos únicamente carnívoros. Además de comer carne, también comemos plantas. Dentro de todos los consumidores primarios van a estar todos aquellos organismos que se alimentan no solamente de plantas, o sea, se alimentan de plantas, se alimentan de polen, se alimentan de frutas, se alimentan de hojas, se alimentan de savia, se alimentan de raíces. Todo lo que tenga que ver con las plantas, ellos van a ser los herbívoros. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, una rana, ¿qué es? Muy bien. Si yo les digo un murciélago. Muy bien. Entonces, prácticamente esta es la parte de los consumidores. Ya hablamos de los productores, ya hablamos de los consumidores primarios, secundarios. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en la cadena? Bueno, los siguientes son los descomponedores. ¿Qué hacen los descomponedores? Pues su nombre lo dice, descomponer. Pero ¿como para qué quieren descomponer? Recuerden que nosotros, por ejemplo, los seres humanos, no tenemos un depredador, o sea, nadie nos come. Entonces, ¿qué hacen con nosotros? Porque obviamente todos tenemos y seguimos la ley de la vida. Naces, creces, te reproduces, no todos se reproducen y se mueren. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo va a seguir teniendo ahí energía contenida en nuestros músculos, en todo nuestro ser. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a venir estos descomponedores y van a regresar toda esta energía, van a regresarla a la tierra a través de la descomposición. Efectivamente, también puede pasar con una fruta, ¿no? Si tenemos una fruta ahí mucho tiempo, como cuando tu mamá te compra tu platanito o tu rica manzana y te lo pone ahí para que tú comas y simplemente por ser mañoso o mañosa no se te da la gana comer. ¿Qué es lo que va a pasar? Luego ves las mosquitas, los gusanos, les sale moho
Ellos son los descomponedores. Inclusive las hormigas pueden ser consideradas como descomponedores. ¿Por qué? Porque su trabajo es regresar toda esta energía, hacerla y descomponerla en lo más pequeño que hay para que pueda regresar a la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, esto es prácticamente la cadena trófica, muy sencilla. Espero que la hayan comprendido bien. Cualquier duda, no olviden dejarme sus comentarios. Bueno, chicos, ahora pasamos a las preguntas. Recuerden que pueden contestarlas aquí debajo en los comentarios o de igual manera en sus libretas, donde ustedes prefieran. Pregunta número 1. ¿Qué es un ecosistema? Pregunta número 2. ¿Qué o quiénes intervienen en una cadena trófica? Eso sería todo por el video de esta semana, chicos. Espero que les haya gustado, que no les haya quedado ninguna duda. De todas maneras, si hay alguna duda, me la pueden escribir aquí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse y regalarme un like. Hasta la próxima.